Voy a dibujar la parábola. Y queremos encontrar la ecuación de, esta es la parábola que tiene y cuadrado igual a 2p por x, la ecuación. Y tengo un punto P de coordenadas x1 y 1, por donde quiero encontrar la tangente a la parábola en ese punto. Bueno, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hacían para sacar la tangente en un punto de una curva, o sea, la derivada de la función en un punto. Lo que hacían era considerar una secante, ¿se acuerdan? Una secante, y después se hacía tender el punto P2 de coordenadas x2 y 2 al punto P1 y ahí quedaba la tangente. A ver si se puede hacer con GeoGebra. Entonces voy a dibujar la parábola. A ver qué ponemos. Y cuadrado igual, a ver, pongamos 4x. Escribí la ecuación y cuadrado igual a 4x, o sea, ¿cuánto vale p en esta? En mi caso. 2. Bueno, entonces lo que hago es marcar 2 puntos y marco una secante que pase por esos 2 puntos. Cuando yo hago tender el punto B al punto A, me acerco cada vez más. Cuando se acerca, fíjense, o sea que cuando se superponen los puntos... Ya vimos, sí, derivadas generales. Ah, ya vieron. Bueno, entonces cuando se superponen los puntos, sí, me queda la recta tangente. Estoy haciendo tender el punto B al punto A, y cuando coinciden, ahí voy, la recta secante pasa a ser la recta tangente. Bueno, eso era lo que quería mostrar. Entonces, vamos a escribir la ecuación de la recta secante, que pasa por los puntos x1 y 1 y x2 y 2. Es la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, y menos y1 es igual a y1 menos y2 sobre x1 menos x2 por x menos x1. Pero si yo quiero hacer tender el punto P al punto P1, x1 y x2 van a coincidir, y 1 y 2 también van a coincidir. Y entonces acá me va a quedar una indeterminación, me va a quedar un 0 sobre 0. Entonces tenemos que buscar otra forma de expresar la pendiente antes de hacer tender P2 a P1 para que no me quede esa indeterminación. Estoy buscando otra manera de escribir esto. Por un lado sé que este punto verifica la ecuación de la parábola, así que y1 al cuadrado es igual a 2 por p por x1. Y también este punto, el P2, entonces y2 al cuadrado es igual a 2p por x2. Si yo resto, acá voy a poder escribir todo, hago la resta. En el primer miembro de la igualdad tengo una diferencia de cuadrado, que lo puedo escribir como y1 menos y2 por
y1 más y2. Y en el segundo miembro voy a poder sacar factor común 2p por x1 menos x2. Ya vemos que los términos de la pendiente, el numerador y el denominador de la pendiente los tenemos. Así que lo que hacemos es escribir esta expresión para que me quede lo que estamos buscando. Y1 sobre y2 es igual a x1 menos x2 igual a 2p sobre y1 más y2. Y entonces ahora cuando yo hago tender, tomo esta expresión, no esta. Entonces voy a poner acá y menos y1 igual a 2p por y1 más y2 sobre x menos x1, y ahora yo no tengo más problema. Cuando hago tender, el 2 coincide con el x2, coincide con el x1, y el y2 con el y1, acá yo no tengo más la indeterminación. ¿Se ve? Entonces, en esta, acá y1 e y2 son iguales, me va a quedar ahí en esa expresión. Entonces, ahora sí hago eso, hago tender el punto P2 a P1 y ya no tengo más la indeterminación. ¿Y qué me queda? Me queda y menos y1 igual a 2p sobre 2 y 1. Y 1 va a coincidir con y2. X menos x1, los dos los puedo simplificar y me queda p sobre y1 igual a x menos x1. Y esta es la ecuación de la tangente. Esta recta tangente que está en verde la puedo encontrar a través de esta ecuación. Estoy buscando la recta tangente en el punto de x1 y 1. Acá la pendiente me queda p sobre y1. Vamos a ver algunas características de esa ecuación. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? O sea, ¿cuál es la ordenada al origen sería? Y vamos a ver también cuál es la raíz de esa ecuación, cuando y es igual a 0. Las dos cosas. Vamos a ver los cortes con el eje X y el corte con el eje Y. Entonces hacemos X igual a 0 para ver el corte con el eje Y. Si X es igual a 0, ¿cuánto vale la Y? Y va a valer P sobre Y1 por menos X1 más Y1. X1 lo puedo escribir como Y1 al cuadrado sobre 2P. Si X1 es el punto es un punto de la parábola, entonces X1 y 1 ya dijimos que tenía que verificar la ecuación, entonces X1 es igual a Y1 al cuadrado sobre 2P. Reemplazando acá, nos queda menos Y1 al cuadrado sobre 2P más Y1. Simplifico 1 y 1, simplifico P y me queda, voy a seguir acá arriba, me queda que Y es igual a menos Y1 sobre 2 más Y1. O sea, menos un medio de Y1 más Y1. Y esto entonces es igual a Y1 sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que acá, si esto es Y1, el punto de tangencia, acá corta en Y1 sobre 2. O sea que es muy fácil hacer una gráfica de la tangente
porque tenemos el punto de tangencia y sabemos que al eje Y lo corta en la mitad de la ordenada del punto de tangencia. Si la ordenada es 2, acá corta en 1. Y también podríamos buscar cuánto es este punto de corte. Bueno, entonces para encontrar este punto, acá, este punto, la Y debe ser 0. ¿Sí? Entonces, si Y es igual a 0, entonces me queda menos I1 es igual a P sobre I1 por X menos X1. Voy a despejar la X, así que me queda menos I1 por I1, me queda menos I1 al cuadrado sobre P más X1 igual a X. ¿Sí? 2X1 es igual a I1 al cuadrado sobre P. I1 al cuadrado sobre P es 2X1. Así que tengo menos 2X1 más X1. Menos X1 es igual a X. Así que este punto es menos X1. O sea que es bastante fácil graficar y verificar si está bien la ecuación de la tangente. Tengo el punto de tangencia, corta el eje en el eje Y en la mitad de la ordenada del punto de tangencia. Y corta el eje en X en el opuesto de la abscisa del punto de tangencia. Corta en menos X1. El punto de tangencia que marqué acá era el punto menos 3,03. Entonces, la mitad, aproximadamente 3. Fíjense dónde está. O incluso vamos a poner este. Voy a poner el punto este 4,4 que es 4,4 que es entero. Cuando es tangente, ¿por dónde pasa? Pasa por la mitad, por 2. Y acá donde corta el eje de las Y, por menos 4. Bueno, entonces, si el punto de tangencia es el punto 4,4, corta al eje de las Y en 2 y al eje de las X en menos 4, en el opuesto de la abscisa del punto de tangencia. Bueno, esta misma ecuación, esta ecuación la puedo escribir de otra manera. Bueno, entonces, esta es la ecuación que encontramos recién. ¿Se ve bien? ¿Qué hago? Multiplico por I1 a ambos miembros de la ecuación. Entonces me queda I1 por I menos I1 igual a P por X menos X1. Aplico propiedad distributiva, me queda I1 por I menos I1 al cuadrado. Acá también aplico propiedad distributiva, me queda Px menos P por X1. Entonces, me quedo con este término. Me queda, paso restando, paso sumando, I1 al cuadrado. Pero este I1 al cuadrado, el X1 y I1 es un punto de la parábola, que era la parábola 2P por X. Entonces, el I1 al cuadrado es igual a 2P por X1. Entonces esto lo reemplazo por 2P por X1. Entonces acá tengo dos términos semejantes, P por X1 los dos. Entonces, menos 1 más 2 me queda 1 más un P por X1. Y ahí lo único que me falta es sacar factor común P. X más X1. Y ahí está la otra forma. Y esta es otra forma de escribir dos ecuaciones de la misma recta tangente. O esta o esta. Y ahí usamos
que nos acordamos, o si no nos acordamos dónde corta, así que hay muchas posibilidades para graficar la recta tangente a una parábola en un punto. ¿Cómo será la ecuación de la normal? ¿Cuál nos conviene? Siempre si tenemos varias cosas, vemos cuál es la que nos conviene. Quiero encontrar la ecuación de esta recta, de la normal. O sea, la perpendicular a la tangente. ¿Qué pendiente va a tener si es perpendicular a la tangente? Fíjense que tengo esta, me conviene más esta, ¿no es cierto? De acá sacar. Acá tengo que la pendiente de la tangente es P sobre I1. Entonces, ¿cuánto va a ser la pendiente de la normal? Menos I1 sobre Menos I1 sobre P. Y ya tengo todo. Tengo el punto, la normal pasa por X1 y 1, y tengo la pendiente. Así que rápidamente podemos escribir la ecuación de la normal. La ecuación de la normal va a ser I menos I1 igual a menos I1 sobre P por X menos X1. Esta es la normal. Bueno, todo lo que vimos hasta ahora, estas ecuaciones sirven solamente para la parábola y cuadrado igual a 2px por, entonces estas ecuaciones ¿cómo será? Será para la parábola de ecuación x cuadrado 2p por y. ¿Cómo va a quedar la pendiente en este caso? Voy a tener igual I1 y por I1 menos I2 sobre X1 menos X2 por X menos X1. Otra vez, si hacemos con la misma idea, lo único que la parábola va a estar, el eje de la parábola va a ser el eje Y. Y si hago tender, voy a tener otra vez una indeterminación. Y en cambio ahora, en vez de poner lo que hicimos recién con Y, ahora hacemos de la misma manera, con X. Hacemos la resta. Igual, acá queda. I1 menos I2. Escribí que los dos puntos, P1 y P2, deberían verificar la ecuación de la parábola. Ahora la parábola es una parábola cuyo eje es el eje de las Y. Y tengo los dos puntos, P1 y P2. Tengo siempre la recta secante. P1 y P2. Entonces, ambos puntos deben verificar la ecuación de la parábola, que en este caso es, x al cuadrado igual a 2p por y. Y los dos puntos, P1 y P2, deben verificar la ecuación. Entonces, resto, y me queda esta expresión, que es una diferencia de cuadrado, y acá resto, ya saqué el factor común 2p. Como una diferencia de cuadrado, lo escribo de esa manera, x1 menos x2 sobre x1 más x2, y acá me quedo 2p por y1 menos y2. Otra vez, fíjense que tengo la recta secante es esta. Y si hago tender P2 a P1, esto otra vez me quedaba 0 sobre 0, por eso hice lo mismo. Y entonces, en este caso, la pendiente y1 menos y2 sobre x1 menos x2, la puedo escribir como x1 más x2 sobre 2. Entonces la ecuación me queda y menos y1 igual a x1 más x2 sobre 2p. Esta es la ecuación de la secante, pero yo lo que hago es
hago tender el punto P2 a P1. P2 tiende a P1, entonces X1 y X2 van a coincidir. Entonces, en vez de tener X1 más X2, voy a tener y menos I1, voy a tener 2 X1 sobre 2P. Puedo simplificar los dos y me queda X1 sobre P por X menos X1. Entonces, cuando la ecuación de la parábola es X al cuadrado igual a 2PI, la tangente es de esta manera. Y cuando la ecuación es Y cuadrado menos 2PX, la ecuación de la tangente de esta manera, o la otra que vimos también. La otra era Y por I1 igual a P por X más X1. Esta era la otra forma. Bueno, alguna característica antes que se corte, pues supongamos por acá más o menos está el foco de la parábola. El radio focal es el radio, cualquier radio, cualquier segmento que pase por el foco. Voy a poner el GeoGebra para que se vea mejor. Voy a poner acá en la entrada, voy a poner foco para que me marque el foco. Bueno, entonces acá tengo el foco, el radio focal va a pasar, que pasa por este punto, y el foco. Y ahora trazo la perpendicular al eje Y que pasa por ese punto de tangencia. Fíjense, la tangente entonces es la bisectriz de este ángulo que forma el radio focal con esta línea que es perpendicular al eje Y. Estos ángulos son iguales. Podemos ver si es cierto. A ver. Bueno, 26 grados, 64 minutos. Y el otro ángulo también, bueno, no es exacto porque acá están superpuestos el A y el B. No están bien superpuestos, fíjense el A y el B cómo están acá. ¿Se alcanzan a ver todo? El B no llegó a ser A. sigue siendo una secante la recta, no es una tangente. Sí se ve, sí, profe. Voy a poner. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales. Vamos a ver ahora si me dan como dato un punto exterior a la parábola. También lo voy a hacer en GeoGebra. Tengo un punto exterior a la parábola y le pido que encontrar la tangente por ese punto, que pase por ese punto a la parábola. Fíjense qué me dibujó. ¿Qué me hizo? Me dibujó dos rectas tangentes. Independientemente de la posición del punto, un punto exterior, siempre tengo dos rectas tangentes. ¿Se entiende? Solo debe ser exterior. Tengo dos rectas tangentes. Vamos a ver cómo encontramos las ecuaciones de esas rectas tangentes. Recta tangente. Tengo una. ¿Se acuerdan cómo hicimos con la circunferencia?
tengo una parábola. Un punto exterior. Y entonces me queda dos rectas tangentes. ¿Qué es lo que no conozco? ¿Sé el punto de tangencia? ¿Lo conozco? ¿Qué son mis datos? Mi dato es la parábola, la ecuación de la parábola y el punto exterior de coordenadas AB. Esto es lo que conozco. Pero este punto no sé quién es, ni tampoco este otro punto de la otra tangente. No sé, ya me vale P1 y P2. No sabemos quién es. Entonces, la ecuación de la parábola es y cuadrado igual a 2px. Y tenemos la ecuación de la tangente, ¿sí? Vamos a usar y por I1 vamos a usar esta. P por X más X1. ¿Quién es X1 y 1? ¿Quiénes eran estos acá en la ecuación hoy? Este era el X1 en la ecuación de la tangente. X1 y 1 es el punto de tangencia. ¿Es este o este? Vamos a tener, esto va a ser, entonces voy a tener que voy a hacer un sistema y vamos a encontrar los dos puntos. Como esta es una ecuación de segundo grado, voy a encontrar los dos puntos. O sea que lo que yo estoy buscando, ¿cuánto valen los puntos de tangencia? Entonces, X1 y 1 lo pongo así, pero vamos a ver que me van a dar dos. X1 y 1 voy a tener dos valores que va a ser el de este punto y el de este punto. Entonces, como la recta tangente pasa por AB, el punto AB verifica la recta tangente. Entonces, B por I1 debe ser igual a P por A más X1. ¿Qué hice? Reemplacé XY por AB, porque AB es un punto de la tangente. Entonces, verifica la ecuación de la tangente. Y el punto P1 verifica la ecuación de la parábola. Y ahí me queda un sistema donde las incógnitas son X1 y 1, que son los puntos de tangencia. ¿Y cómo se hace? Bueno, resolviendo ese sistema. ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejercicio. A ver si tengo alguno acá. El P que acá lo estamos viendo como una letra, nosotros estamos teniendo la ecuación de la parábola. Entonces ya... La ecuación de la parábola la tenemos. Tenemos la ecuación de la parábola y los puntos A y B. Y el punto P de coordenadas AB. Sí. Esto tengo y esto tengo. Sí, sí, sí. Entonces, reemplazo en la ecuación de la parábola X1 y 1. El punto debe verificar, es un punto de tangencia, pero también es un punto de la parábola. Así que debe verificar la ecuación de la parábola. Y este X1 y 1 ya era el punto de tangencia. Esta era la ecuación de la parábola. Y reemplacé la X y la Y por el punto AB, porque el punto AB debe verificar la ecuación de la parábola. Y ahí me queda ese sistema. Que resolviendo voy a tener los dos valores, tanto de este como de este. O sea que con este sistema voy a encontrar las coordenadas del punto P1 y P2. Y una vez que tengo las coordenadas de los dos puntos, como tengo este punto que pertenece a las dos, que va a ser un punto de las dos tangentes, voy a tener dos puntos de una recta y puedo encontrar la ecuación. Ese sería el paso. Resolvemos esta ecuación
para encontrar las coordenadas de estos dos puntos. Y una vez que tenemos las coordenadas de estos dos puntos, con ese punto y el punto que tengo de datos, voy a sacar la ecuación de esta tangente. Y con estas coordenadas de este punto y las coordenadas del dato, voy a sacar la ecuación de esta otra tangente. Vamos a poner el punto, la ecuación y2 al cuadrado igual a 4x. Esta es la ecuación de la parábola. Y el punto es m, le puse acá, pero allá le llamé p. Este sería el punto a, este sería menos 2 sería a y b sería 1. Entonces, las incógnitas son las coordenadas de estos puntos. Por eso no dice x e y, sino x1 y 1. Entonces, el ejercicio es encontrar las rectas tangentes a la parábola y cuadrado igual a 4x y el punto exterior es menos 2, 1. Entonces, armamos el sistema. El punto x1 y 1 debe verificar esta parábola. Así que tenemos que y1 al cuadrado es igual a 4x1. Y la ecuación de la tangente era y por y1 igual a p por x más x1. x1 y 1 es este punto. Esta ecuación debe ser verificada por el punto exterior, por menos 2, 1. Así que si y vale 1, me queda y1 igual a p, en este caso, p ¿cuánto vale? 2. 2. Esto es 2p por x. 2. Por x e y la reemplazo por este punto, menos 2 más x1. Este es el sistema que tengo que resolver para encontrar las coordenadas de estos dos puntos. Voy a escribir un poco más fácil, más sencillo. Voy a aplicar propiedad distributiva. Menos 4 más 2, x1. Reemplazo entonces en la primera ecuación, en la ecuación de la parábola. Esto me queda el cuadrado de un binomio, así que me queda 16 menos 2 por 4, 8, 16, x1 más 4, x1 al cuadrado menos 4x1 igual a 0. 4x1 al cuadrado menos 20x1. Acomodé. ¿Está bien? Y voy a dividir todo por 4 para que me quede más fácil. x1 al cuadrado menos 5x1 más 4 igual a 0. Entonces ven que me queda una ecuación de segundo grado, por eso me van a quedar los valores de la x de este punto y de este punto. ¿Podemos sacarlo rápidamente? A ver, anda con 1, x igual a 1. ¿Sí? Y x igual a 4, 16, sí. X igual a 1 y x igual a 4 son las soluciones de la ecuación. Ustedes hacen la resolvente. Hoy estoy vaga. Era una ecuación fácil, así que por eso lo saqué directamente sin aplicar la resolvente. Entonces, cuando la x vale 1, lo tengo que reemplazar en la ecuación de la parábola. Si x vale 1, la y cuadrado vale 4, o sea que la y vale 2. Y ahí me tengo que ayudarme porque podría valer, cuando la x vale 1, también podría valer menos 2.
Cuando la x vale 4, me queda 4 por 4, 16. Y cuadrado es igual a 16. Entonces la y vale más menos 4 y acá más menos 1, más menos 2. ¿Cuál es la que vemos en el gráfico? Nos vamos a ayudar por el gráfico. Acá, para 1 parece que es el menos 2, el Menos 2. 1 menos 2. Y en el otro, para 4, igual a 4. Vamos a ver en GeoGebra. Por ahí Había sí no sabemos graficado de memoria justo también. y cuadrado igual a 4x, así que ahora lo único que tengo que hacer es correr este punto F a menos 2, menos 2, 1. Y tengo que ver cuáles son los puntos de tangencia. Entonces, ¿cómo hago? Busco acá en GeoGebra y pongo intersección. Intersección entre esta tangente y la parábola. Me da el punto G, que es 4, 4. Y la intersección entre esta tangente y la parábola me da el punto H, que es 1 menos 2. Así que estamos bien. Y bueno, acá tenemos ya la ecuación. Entonces, ¿se entiende el procedimiento? Si tengo un punto exterior, tengo que resolver un sistema de ecuaciones para encontrar los puntos de tangencia, que son 2, porque tengo 2 rectas tangentes. Y podemos hacer la recta que pasa por 2 puntos, o también podemos usar, ya tenemos x1 y 1, también podemos usar las ecuaciones esas que hemos encontrado, o la otra. Lo que hice es, como esta es la ecuación de la tangente, reemplacé x1 y 1, el 4, 4, en esa ecuación, y ahí me quedó la ecuación de la recta tangente, o sea, de esta. Sin hacer más rápido que hacer la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. La otra, la que pasa por 1 menos 2, reemplazo la y1 por menos 2, el p valía 2, y la x1 por 1. Así que me queda igual a 2 sobre menos 2, me queda menos 1, igual a menos x menos 1. Estas son las ecuaciones de estas dos rectas tangentes a la parábola, y cuadrado igual a 4, y que pasa por el punto exterior menos 2, 1. Nada para preguntar. ¿Algún ejercicio del práctico que quieran que haga? Acá terminaríamos esta parte del teórico.